Buenos días. No te escucho, estás silenciada, yo creo. Sí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Soy Valeria. Encantado, Ignacio. A ver, vamos a correr la cámara así puedes ver al resto. Vale. Hola Ignacio, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, A ver, ahí me estás viendo, sí, ahora seguro. ¿Cómo está todo por allá? Bien, muy bien. ¿Y por allí, cómo Bueno, vais? bien, bien, acá estamos, agitados este mes que es son los seminarios de aniversario del INAE, así que estamos con muchas actividades por suerte. Qué bien. Oh, me alegro. Agradecerte que nos acompañes. Ya sabes que es En un unos placer para mí. minutos ya. Oh, gracias, Ignacio. En unos minutos hago que llegue la gente, te hago la presentación y comienzas la charla. Muy bien. A ver si he acertado más o menos en el tema, si lo he encajado bien. Bueno, veremos, seguro que sí. Siempre es interesante compartir con ustedes trabajo. Muy bien. Sí, se conectó. Pero no le muestra como que se desconecta la cámara. Estamos haciendo algunas pruebas de cámara para que vos veas la sala completa, pero no sé. Vale. No está. Pero es la misma de la. Y esta es la salida. La Mac. Pero yo le mandé yo. no, pero tenés que hablar nosotros sí. No, le mandé al personal, yo Mira, pero como todos han sido las 11. la que voy a salir me van a ver a mí por esta cámara, pero esa no se está conectando. Ahí está, Javi, ahí está. Vamos a silenciar, ¿sí?
Hola Ignacio, Hola, ¿qué tal? estamos esperando que lleguen En unos unos compañeros Exacto. y nos conectamos. Empezamos. Perfecto. Vamos a silenciarla de vuelta. Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo a este nuevo seminario del ciclo de seminarios del aniversario del INAE. Vamos a empezar dándole las gracias a Ignacio García Ruiz por haber aceptado participar en esta ocasión con un seminario en el ciclo de los seminarios que tenemos en el INAE. Voy a hacer una breve presentación de Ignacio. Ignacio es ingeniero agrónomo por la Universidad Pública de Navarra, máster universitario en energías renovables y doctor especializado en evaluación de la radiación solar y la luz natural disponible en entornos complejos en la Universidad Pública de Navarra. Esta formación le permitió realizar una estancia de investigación de 1 año en el grupo de investigación Solar and Wind Feasibility Technology Suite de la Universidad de Burgos y continuar su formación postdoctoral en la Universidad Pública de Navarra, hasta su incorporación como profesor ayudante doctor. En cuanto a su actividad de investigación, es autor de numerosos artículos en revistas indexadas, ha presentado numerosas contribuciones a congresos nacionales e internacionales y ha participado y dirigido proyectos de investigación, inclusive como investigador principal. Además es miembro del grupo de trabajo TAX 16 de la International Energy Agency, IEA, y forma parte desde el 2015 de la Sociedad Española de Agroingeniería y European Society for Agricultural Engineering. Ignacio, ha sido un gusto para mí conocerte en el contexto de nuestras pasantías en la Universidad de Burgos, donde la directora de este grupo, Cristina Tristán, apenas le comenté los trabajos de la línea de iluminación sustentable acá en el INAE, me dijo, tienes que conocer a Ignacio. Y así fue como empezamos nuestra relación personal y laboral, que se ha concretado, gracias a la generosidad de tu parte, Bueno, en la firma de un acuerdo entre la Universidad Pública de Navarra y el INAE para nosotros poder medir con el equipo calibrado la luminancia angular de los cielos y así después poder compararlos de forma sistémica en distintas latitudes del mundo. Bueno, muchas gracias de nuevo, Ignacio, por
participar con nosotros en esta jornada y damos paso a tu charla. Muy bien. Una cosa, no, ahora mismo no os veo, ¿eh? Pero bueno, no, tampoco pasa nada. Si no, luego supongo que esto se, se arreglará. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea. La verdad que es un placer y es un... ¡Ay, ay! Genial. Perfecto. ¿Vale? Es, es un honor y un auténtico placer, ya lo sabes, colaborar con ustedes y bueno, e impartir este seminario. Quiero aprovechar también para felicitarles por estos, creo que son 9 años, ¿no? del INAE, así que enhorabuena por la continuidad del centro y mucho ánimo para el futuro, que espero que sea un futuro además juntos, ¿no? Que sigamos colaborando. Bueno, iremos hablando. Bueno, pues voy a poner la presentación en marcha. A ver, ustedes me... A ver, ¿la ven? ¿La pueden ver? Sí, no, por favor. Está correctamente. ¿Perdón? ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, pues cuando Andrea me propuso el tema, que es un tema que está relacionado precisamente con lo que comentaba hace un momento, con este dispositivo que utilizamos para medir la distribución angular de luminancia, fundamentalmente, pues me pareció una idea muy oportuna el tema, ¿no? El tema de este seminario es, la pregunta que nos hacemos es por qué la medición de la distribución angular de luminancia en el cielo es importante desde el punto de vista del diseño de la iluminación natural. ¿Vale? Entonces, bueno, he intentado bueno, en la medida de lo posible, ser un poco exhaustivo en el asunto de la distribución angular. Es probable que algunas de las cosas que les voy a contar, pues ustedes ya las tengan claras o muy claras, bueno, pero entiendo que también están de distintos ámbitos. Bueno, vamos a tratar de que esto sea interesante. Esta va a ser un poco la estructura de la charla, del seminario. Comenzaré con una introducción, introduciendo un poco el tema de la iluminación natural, la distribución angular, por qué nos interesa conocerla. Hablaré a continuación del cálculo de la irradiancia o la iluminancia. Van a ver que constantemente haré referencia a las dos variables, radiométrica y fotométrica, porque realmente están muy correlacionadas. Podemos utilizarlas indistintamente. Continuaré con algunas definiciones que probablemente muchas de ustedes ya las tendrán claras, pero bueno, yo creo que está bien establecerlas, aunque sea brevemente, y a continuación ya entraré en la medición y en el modelado de la distribución angular de radiancia perdón, y de luminancia en el cielo. Para finalmente hablar un poco de la experiencia investigadora del grupo de investigación al que yo pertenezco en este asunto, con algunas pinceladas sobre trabajos que hemos hecho, a ver si da tiempo porque tengo bastante contenido, bueno, y luego unas conclusiones en las que trataré de responder a esta pregunta que nos planteábamos y alguna pregunta más que me plantearé. Bueno. A ver, no sé qué pasa. Ahí estamos. Bueno, pues vamos con la introducción. Bueno, pues vamos a poner un poco el tema en contexto. Vamos a hablar de luz natural. Sé que muchas de vosotras sois expertas en luz natural, pero bueno, pues sabemos que la radiación solar que recibimos en la superficie de la Tierra es desde luego esencial. Y uno de los usos fundamentales, especialmente en el ámbito en el que nos encontramos y en el que encuadramos este seminario, es el de la iluminación natural, ¿no? Utilizamos esta radiación para ver en el exterior, pero también para ver en el interior. Y el problema es el siguiente, que en ausencia de luz natural o cuando la luz natural está limitada, tenemos que recurrir a luz artificial y esto implica un consumo de energía significativo. Es decir, lo podemos abordar el problema desde estos dos puntos de vista. Por otro lado, estamos viendo cómo la población mundial se ha ido concentrando durante el último siglo y lo continúa haciendo en las ciudades y además se espera que esta tendencia continúe. Claro, ante la carestía de suelo que muchas ocasiones nos encontramos, a lo que se está tendiendo en la mayor parte de las ocasiones es a modelos urbanísticos con edificios altos y próximos entre sí. Este tipo de estructura urbana lo que provoca al final es que se limite el acceso a la luz natural y a la radiación solar, ¿no? De ahí la importancia de evaluar el recurso luminoso y el recurso radiativo, podríamos decir en general.
Por aproximarme un poco al asunto en Argentina, que yo no conocía muy bien, yo he buscado, bueno, 4 datos para hacerme un poco una idea, pues hablando del tema urbano, pues me ha sorprendido que Argentina tiene la población muy concentrada en los entornos urbanos. Es uno de los países más urbanizados del mundo, ¿no? Estaríamos hablando de que en el año 2023 el 93% prácticamente de la población vive en ciudades, ¿no? En este mapa de densidad de población lo vemos muy bien, se aprecia perfectamente el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Donde se produce esa tremenda concentración de población, pero bueno, también en algunos lugares puntuales de las distintas provincias del país y también en Mendoza, ¿no? Donde ustedes se encuentran. Bueno, pues visto esto, nos queda claro que el conocimiento de la luz natural es esencial desde el punto de vista energético, como que comentaba hace un momento, como desde el punto de vista de confort visual, incluso de salud, ¿no? Las implicaciones que tiene. Y por lo tanto, es imprescindible que seamos capaces de evaluar con precisión la disponibilidad de luz natural. Lo que sucede es que cuando nos introducimos en una ciudad, en los cañones urbanos, cuando hay vegetación, edificios altos, obstáculos de todo tipo, pues la evaluación de este recurso se hace más complicada porque los obstáculos están obstruyendo parte del cielo, parte del sol. Por lo tanto, aparte de esa pregunta inicial a la que trataré de dar respuesta, me he planteado otras 3 preguntas que creo que pueden ser interesantes. La primera, que sería cómo podemos conocer la radiación y la luz natural disponible en entornos construidos. En segundo lugar, ¿qué papel juega en este asunto la distribución angular de radiancia e iluminancia, el tema en concreto de este seminario? Y por último, ¿qué implicaciones tiene la medida y el modelado de la distribución angular de radiancia e iluminancia? En este sentido, vamos a comenzar hablando de cómo calculamos la irradiancia y la iluminancia en entornos complejos, bien a partir de datos de distribución angular medidos o modelados. Eso lo abordaré más adelante, pero vamos a situarnos. Bueno, en general lo que sucede es que, como saben de sobra, en las estaciones meteorológicas tanto la irradiancia como la iluminancia, en caso de que tengamos la suerte de que se esté midiendo, porque no es tampoco habitual, las medidas más comunes se realizan sobre el plano horizontal, a veces sobre algún plano vertical, bueno, pero no disponemos de medidas en todos los planos que nos podemos encontrar en el entorno urbano. Por lo tanto, siempre vamos a requerir de un modelo que nos permita convertir o pasar esa irradiancia o esa iluminancia medida en plano horizontal a los planos de interés que nos encontramos en los entornos urbanos. Cuando abordamos este asunto, en general, lo que hacemos, la forma apropiada de hacerlo es considerar las distintas componentes de la radiación solar de manera separada. Es decir, por un lado evaluamos la iluminancia o la irradiancia directa, la que viene directamente del Sol sin sufrir ningún tipo de atenuación en la atmósfera. Por otro lado, evaluamos la difusa, la que sí que ha sufrido procesos de absorción y de dispersión atmosférica que provocan que tengamos esta fracción, y luego una tercera fracción que no podemos decir que es de radiación solar porque ya ha interactuado con los edificios, que sería la proporción reflejada. Es cierto que dentro de estas 3 componentes, la componente difusa tiende a ser, en cierto modo, menospreciada o infravalorada. Sin embargo, en estudios que hemos hecho, por ejemplo, en Pamplona, en la ciudad en la que se encuentra la Universidad Pública de Navarra, que se encuentra en torno a unos 42 grados de latitud norte, y es que en Mendoza la latitud es algo más baja, están en 32 grados, yo creo, más o menos, pero bueno, en estas latitudes la proporción anual de difusa puede suponer entre el 40 o el 60% de la cantidad de energía recibida. Es decir, es una parte esencial del recurso que tenemos o que deberíamos modelar con precisión. ¿Vale? ¿Por qué es tan complicado o por qué es más complicado el tratamiento de la iluminancia difusa o de la componente difusa? Pues precisamente porque, como consecuencia de estos procesos a los que hacía referencia hace un momento, que se dan en la atmósfera, los procesos de absorción y de dispersión, la naturaleza de la componente difusa es anisotrópica. Lo vemos muy bien en esta imagen de la cámara de cielo, está tomada en la finca de prácticas de la Universidad Pública de Navarra. Es un entorno bastante despejado, pero ya vemos que las distintas zonas del cielo radian con una intensidad diferente. ¿Vale? De ahí la complejidad de abordar el asunto de la estimación de la difusa.
En cuanto a los procesos de atenuación, que seguramente la mayoría de ustedes conocen de sobra, solo una pincelada y saben que la absorción simplemente es la conversión de energía de la radiación solar en calor, es decir, los atenuadores atmosféricos reciben la radiación, la absorben y se calientan. Eso es una radiación que hemos perdido a efectos, digamos, de la componente luminosa, porque es cierto que luego esas partículas las reemitirán, pero en forma de infrarrojo lejano, por las temperaturas a las cuales se encuentran. Y además la absorción tiene un carácter discreto, es decir, que actúa en determinados rangos del espectro solar que tenemos aquí representado en la parte inferior. Por otro lado, la dispersión no es más que un redireccionamiento de la energía cuando choca con las partículas o cuando choca con una molécula o contra un aerosol, por ejemplo, pero sin pérdida de energía. Simplemente se redirecciona y se envía en todas las direcciones. Y en este caso el carácter es continuo, afecta a todas las longitudes de onda del espectro por igual. En esta imagen lo que tenemos es una representación que está hecha con un modelo de cielo claro, con SMARTs del espectro extraterrestre, es decir, en azul, lo que estaría llegando a la parte exterior de la atmósfera, y en ese color amarillo anaranjado lo que vemos es el espectro global, es decir, las componentes difusa y directa a nivel del mar, una vez que ha atravesado la atmósfera, considerando una masa de aire de 1,5, ¿no? O sea que está estandarizada. Disculpen. Y luego en verde vemos la proporción directa. Bueno, lo que sí que vemos es que hay algunas zonas donde se produce más atenuación, que las solemos conocer como bandas. En sentido contrario, en la emisión lo conocemos como ventanas. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo modelamos? O sea, ¿cómo llegamos a conocer la componente difusa en los entornos, en el interior de los entornos urbanos? Porque la directa es realmente sencilla de calcular, es una simple transformación geométrica. Bueno, pues la mayoría de los modelos existentes van a partir de esa medida sobre el plano horizontal y la tendrán que transponer al plano de interés, normalmente un plano vertical, un plano inclinado, ¿no? Si tenemos cubiertas de los edificios y también nos interesa modelar en esos casos. Entonces, la diferencia que existe entre los principales modelos existentes está en el tratamiento de la componente difusa. Y eso nos permitiría distinguir, como pueden ver en este pequeño esquema, entre dos tipos de modelos. Los modelos avanzados, que son los que conocemos como modelos de distribución angular de radiancia y luminancia en el cielo, o los modelos simples, los modelos de irradiancia o de iluminancia. Que dentro de estos simples, pues tenemos modelos que consideran que la distribución de luminancia en el cielo es isotrópica, es decir, que es igual en todo el cielo, cosa que está alejada totalmente de la realidad física. O existen modelos simples anisotrópicos, aunque no debemos dejarnos llevar por el nombre, porque no son modelos que consideren completamente la anisotropía del cielo, sino que consideran una serie de zonas discretas del cielo. Por lo tanto, nos vamos a olvidar de los modelos simples y en este seminario hablaremos de estos modelos avanzados o modelos de distribución angular. ¿Cómo podemos utilizar los modelos de distribución angular o la distribución angular medida para calcular la irradiancia o iluminancia recibida en los entornos urbanos? Bueno, pues en general lo que tendremos que hacer es primero ser capaces de discriminar qué proporción del cielo y qué zona en concreto del cielo estamos viendo desde el plano de interés. Bien estemos situados sobre una cubierta de un edificio o sobre una fachada, pegados a una ventana. Si se fijan, en la imagen de la derecha tenemos una serie de esquemas. Estos son unos esquemas que preparamos para un artículo que publicamos ya hace algunos años, pero lo que pueden ver aquí es la proyección del cielo, una proyección ortográfica del cielo sobre un plano con una inclinación de 30 grados. Cuando desde un plano con una inclinación de 30 grados podría haber sido 90, simplemente un ejemplo. Miramos al cielo, miramos de frente, lo que vemos es una proporción de suelo, que es toda esta parte negra que tenemos aquí, que por supuesto aquí no estaríamos recibiendo nada de radiación celeste, sí que estaríamos recibiendo reflejada, que eso sería otro tema que podríamos abordar en otro seminario, el asunto de la reflejada, y en la parte superior lo que vemos es la proporción de cielo que vemos desde el plano. Si además este plano de interés lo introducimos dentro de un cañón urbano, lo que van apareciendo son estas zonas sombreadas que aparecen aquí. Es decir, esta zona grisácea es la proyección del cañón urbano sobre la visual del plano, ¿vale? De tal manera que, por un lado, estamos quitando la parte del suelo, por otro lado, estamos
eliminando la parte que obstruye en los edificios del cañón urbano y la proporción de cielo visible que queda desde el plano es esta que tenemos aquí. Si integramos esa luminancia sobre el plano inclinado, a lo que llegamos es el valor de iluminancia, ¿vale? De ahí que la utilización de modelos de distribución angular es muy valiosa a este respecto. El resto de figuras que pueden ver simplemente se corresponden con cañones urbanos que cada vez van teniendo una mayor relación de aspecto, es decir, cañones urbanos que cada vez van siendo más altos, ¿no? Con la misma anchura, por lo tanto la proporción de cielo visible es menor. Esto en cuanto a modelado. Si tenemos valores medidos, como podrían ser los de estas dos imágenes que tenemos aquí, estas no son mías, son tomadas de un artículo, pero nos sirven muy bien como ejemplo, pues lo que nos interesa, por supuesto, es conocer qué proporción del cielo estamos viendo y qué proporción del cielo está siendo obstruida por los edificios. Si conocemos la radiancia de las dos zonas, podemos sustraer, eliminar la radiancia de las zonas obstruidas e integrar únicamente la radiancia de las zonas que estamos viendo, ¿no? Aquí, yo creo que aquí se ve claramente cuál es la importancia de la utilización de medidas o de modelos de distribución angular de radiancia en el cielo, ¿vale? Entonces, aquí siempre nos va a surgir la disyuntiva, como nos sucede en todos los ámbitos, si medir o modelar. Desde luego, la respuesta siempre suele ser que la mejor forma de conocer un recurso, en este caso la distribución angular de radiancia o de luminancia, es medirla, desde luego. Sin embargo, desafortunadamente, hay pocas estaciones radiométricas, meteorológicas en el mundo que realicen este tipo de mediciones. El equipo que se suele utilizar, luego hablaré un poco más de ellos, pero en general es este que pueden ver aquí abajo. Esto es un escáner de cielo que tiene dos sensores, uno mide radiancia, uno mide luminancia. Bueno, pues este equipo no es en absoluto habitual. En la Universidad Pública de Navarra, por ejemplo, tenemos uno. Por lo tanto, inevitablemente, en algún momento tendremos que recurrir a modelos de distribución angular, que por supuesto, para su calibración, incluso para su propuesta y para su generación, necesitaremos las medidas de distribución angular, bien obtenidas con este equipo o con el equipo alternativo que les mostraré un poco más adelante. Estoy hablando desde que he empezado la charla de radiancia, luminancia, irradiancia, iluminancia, y aunque estoy seguro de que estos son conceptos que muchas de ustedes los tienen claro, pero me ha parecido importante dar un par de pinceladas sobre ellos, empezando desde la energía radiante, ¿no? Aquí estamos hablando de radiación, bien sea de la parte visible, luminosa, o de todo el espectro, y ya sabemos que la energía radiante, la radiación, es una energía que no necesita ningún medio para propagarse y que en el vacío se propaga a la velocidad de la luz. Y que además presenta un doble comportamiento, el ondulatorio y el corpuscular, que nos permite abordarla desde ambos puntos de vista. Hay dos leyes, como sabrán de sobra, fundamentales desde el punto de vista de la energía radiante, como son la ley de Planck y la ley de Stefan Boltzmann. La ley de Planck lo que nos permite calcular es la emitancia espectral de un cuerpo que se encuentra a una determinada temperatura. Bueno, aquí tienen toda esta expresión, que la expresión ahora mismo no tiene mayor interés, pero sí que aquí entra en juego la temperatura. Y lo que podemos ver representado en la parte de la derecha son distintas curvas correspondientes a la emitancia espectral de cuerpos que se encuentran a distintas temperaturas. De hecho, por ejemplo, en muchas ocasiones el Sol lo asimilamos, su comportamiento, disculpen, radiométrico, a un cuerpo negro que se encuentra a unos 6.000 Kelvin, ¿vale? Bueno, si integráramos estas emitancias espectrales a lo largo de todo el espectro, como se indica aquí abajo, entre 0 e infinito, a lo que llegamos es a la ley de Stefan Boltzmann, que nos dice que la emitancia de un cuerpo es igual a la constante de Stefan Boltzmann por su temperatura elevada a la cuarta. No hay más. A partir de esto podríamos definir lo que es el flujo radiante. El flujo radiante será la energía que bien emite, bien transporta o bien recibimos por unidad de tiempo según cuál sea nuestro interés. Lo que sucede es que este flujo radiante no aporta información acerca de la distribución espacial ni de su dirección, que es algo que nos interesa especialmente cuando hablamos de distribución angular de radiancia en el cielo. El flujo radiante, por lo tanto, tiene unidades de energía, vatios, de potencia, perdón, vatios. La radiancia, por su parte, aquí ya empieza
a influir la direccionalidad. Para ello, bueno, para definir la radiancia me apoyo en esta imagen que tenemos aquí en la derecha. Entonces, la radiancia que emite una superficie, esta superficie diferencial, será el flujo radiante que aparece aquí arriba, que se propaga en una determinada dirección, que en este caso está medida desde el cénit, que es esta dirección alfa, y por unidad de ángulo sólido. De ahí que la radiancia la expresemos en vatios por metro cuadrado de superficie y por estéreo radián de ángulo sólido. ¿Vale? Aquí está esta expresión, que la dejo aquí, pero bueno, que ahora mismo no me interesa mucho más. Ahora bien, si integráramos la radiancia que emite todo el cielo respecto a un plano de interés, como puede ser este plano inclinado que les estoy señalando en la parte inferior, lo que obtendríamos es la irradiancia, es decir, integramos toda la parte visible de la bóveda celeste, es decir, toda la parte que el plano es capaz de ver con respecto al plano, mediante este integral que cubre todo el área visible, en el que multiplicamos la radiancia por el coseno del ángulo de incidencia de cada elemento infinitesimal de cielo y por su diferencial de ángulo sólido. Esto en cuanto a magnitudes radiométricas. Si nos vamos a las magnitudes fotométricas, viene a ser exactamente lo mismo, salvo que el flujo radiante estará ponderado de acuerdo con la curva fotópica, es decir, la curva que nos informa sobre la eficiencia del ojo humano a la hora de percibir la radiación solar. Ahora la veremos. Pues bueno, en este caso hablaríamos de flujo luminoso, concepto análogo al flujo radiante. Hablamos de luminancia en lugar de radiancia, concepto análogo nuevamente a la radiancia. Y si integráramos toda la luminancia de la bóveda celeste sobre un plano de interés, lo que obtendríamos es la iluminancia, de manera análoga, insisto, a la irradiancia. Les comentaba hace un momento que para pasar de este valor de flujo radiante a flujo luminoso, lo que utilizamos es la función de eficacia luminosa fotópica, que conocen perfectamente, que es esta curva que tenemos aquí, que es una curva que está normalizada, con esta forma de campana, que tiene su máximo en torno a unos 555 nanómetros en la zona del verde amarillo, que es la zona en la cual el ojo humano es más eficiente viendo la luz natural. De tal manera que si queremos obtener el flujo luminoso, lo que haremos es integrar el flujo radiante multiplicado por la función de eficacia luminosa fotópica. Al resultado de esta integral la multiplicamos por este valor que nos permite pasar de vatios a lúmenes, que es la unidad que utilizaremos en el ámbito fotométrico. Bien, y vista estas pequeñas definiciones, vamos a abordar el asunto de la medición de la distribución angular de radiancia e iluminancia. ¿Por qué necesitamos medir la distribución angular de radiancia e iluminancia? Bueno, pues porque si vamos a utilizar modelos en un futuro, necesitamos generar esos modelos, necesitamos calibrarlos a partir de medidas reales, y además la medida de la distribución angular de radiancia y luminancia, como veremos dentro de un momento, nos permite también caracterizar el estado del cielo, determinar qué tipo de cielo tenemos en un momento concreto, con todas las implicaciones posteriores que ello tiene. ¿Qué tipos de dispositivos nos vamos a encontrar para la medida de la distribución angular de luminancia? Bueno, hace un momento me refería a los Sky Scanners. Uno sería el de la casa Eco, y aquí tenemos otro Sky Scanner que es de la casa Crossman, pero este Sky Scanner ya no lo tienen en catálogo, es decir, el único Sky Scanner comercial es el que tenemos a la izquierda. Estos son Sky Scanners móviles que van escaneando, valga la redundancia, el cielo. Luego podemos optar por sensores estáticos, como pueden ser Esto es un dispositivo que tuvimos durante bastantes años en la Universidad Pública de Navarra, que ya se estropeó, y es un aparato que tampoco tiene para nosotros ya mayor interés, que es un Solar Eagle, que viene a ser un Sky Scanner, pero que tiene muchos sensores y que están fijos. Desde luego, esto ha sido superado por la utilización de cámaras. Al final, una cámara calibrada, como verán un poco más adelante, nos puede dar una información prácticamente con la misma precisión que un escáner de cielo. Y luego sí que existen algunos autores que utilizan imágenes satelitales, pero aquí me van a permitir que no profundice porque no conozco el tema con suficiente profundidad. Me encantaría, llevo un tiempo pegándome con un modelo de distribución angular satelital, pero todavía no me atrevo a
a contarles cosas. Bueno, el Skyscanner Eco, que es la casa comercial, pues es este equipo que tenemos aquí que escanea pues, los 145 sectores de cielo que están establecidos por la Comisión Internacional de la Iluminación. Son estos 145 sectores que pueden ver aquí. Escanea luminancia con un rango de 0 a 50 kilocandelas por metro cuadrado y la radiancia entre 0 a 300 vatios metro cuadrado estereoradiano. Estos valores de luminancia y de radiancia máximos están varios órdenes de magnitud por debajo de la luminancia y de la radiancia del Sol. Por lo tanto, este escáner de cielo es incapaz de capturar la distribución angular en la zona del Sol y en la zona circunsolar, lo cual, desde luego, es un inconveniente de este equipo. El equipo está compuesto por fotodiodos de silicio. Tiene dos sensores, como les comentaba antes, uno para la radiancia, otro para la luminancia. El de la luminancia lo que tiene es un filtro que aplica la curva fotónica, evidentemente. Y además tiene un campo de visión de 11 grados. Esto es lo que dice el fabricante. En una calibración posterior vimos que la visión era algo mayor y además un poco afectada por una curva de penumbra. Pero bueno, si proyectáramos esos 11 grados sobre los 145 sectores de cielo, pues lo que tenemos es esta imagen que aparece aquí. Que realmente las zonas sombreadas en gris son las zonas que está midiendo el Skyscanner. Es decir, se está dejando una proporción de cielo por medir. Y un inconveniente que desde luego tiene es el tiempo de escaneo. Un escáner de cielo tarda unos 4 minutos en escanear todo el cielo. Se va moviendo por los distintos elevaciones, por los distintos almucantares y va haciendo las medidas. En condiciones de cielo inestable, en esos 4 minutos el cielo puede cambiar significativamente. Así que, bueno, esto desde luego es un inconveniente, amén de el precio del equipo y el mantenimiento. Claro, un equipo móvil a la intemperie pues, se estropea bastante. ¿Vale? Por eso, en su momento planteamos, y esto fue, de hecho, fue el último trabajo que preparé para mi tesis, planteamos la calibración de una cámara comercial, es la que ustedes tienen ahora en el centro, una cámara Canon, para que hiciese las funciones de un escáner de cielo. La ventaja de la cámara es que la resolución espacial es muchísimo mayor, pasamos de 145 puntos a 14 millones de puntos, más o menos, y el tiempo de escaneo. La cámara en menos de un minuto puede tomar la secuencia de imágenes de bajo rango dinámico, mientras que, como decíamos, el Skyscanner pues, tarda esos 4 minutos. Un poco más adelante les hablaré de los resultados del artículo que publicamos sobre este asunto. Bueno, esta es la cámara que desafortunadamente no pude mandarles todo el paquete porque era muy voluminoso, muy pesado, pero en esencia lo que tenemos es una cámara dotada con un objetivo de ojo de pez que toma fotografías del cielo. Toma un conjunto de fotografías de bajo rango dinámico y lo que hacemos es fusionarlas en una fotografía HDR de alto rango dinámico que posteriormente calibramos frente al Skyscanner. Es decir, conocemos cuál es el valor de luminancia correspondiente a cada píxel de la imagen. Es decir, tenemos un Skyscanner de alta resolución. Visto cómo podemos medir la distribución angular de radiancia, de luminancia, voy a hablarles un poco del modelado, de los modelos fundamentales con los que nos vamos a encontrar. Bueno, cuando vamos a modelar la luminancia de un punto de la bóveda celeste, normalmente lo abordamos desde este punto de vista. Como calculamos la luminancia de un punto definida por su ángulo de cenit y por su azimut, como el producto de dos funciones, la función indicatriz y la función de gradación. La función de gradación, disculpen, es una función que lo que caracteriza es la variación de la luminancia desde el cenit, es decir, de la parte de arriba de la bóveda celeste, hacia el horizonte. ¿Vale? Esto irá cambiando dependiendo del tipo de cielo. Y la función indicatriz expresa o nos da una idea de cómo es esta variación de la radiancia, pero a medida que nos vamos alejando del Sol hasta el punto que sea, ¿no? En este caso, este punto del cielo. Bueno, pues la luminancia la calculamos como el producto de estas dos funciones. Y así, de hecho, es como lo hace el modelo probablemente más conocido, que es el modelo de la Comisión Internacional de la Iluminación. Es un modelo que inicialmente fue propuesto por Kittler. Kittler es un investigador que lleva muchísimos años, no sé, yo creo que tiene que tener 100 años este hombre,
muchísimos años en el ámbito de la distribución angular. En su momento propuso 15 distribuciones estándar de luminancia en el cielo. Esto dio lugar al modelo de distribución angular que luego adoptó la Comisión Internacional de la Iluminación y que incluso se integró dentro de una norma ISO. Por eso yo me suelo referir a él como el modelo ISO-CIE. La función de gradación y la función indicatriz se calculan mediante estas dos expresiones que tenemos aquí. De estas expresiones me interesa que vean los coeficientes A, B, C, D, E que necesitan para su cálculo. Fíjense que para obtener los coeficientes de la tabla que tenemos a la derecha, previamente necesitamos conocer el tipo de cielo. Pero claro, para conocer el tipo de cielo, según la CIE, uno de estos 15 tipos de cielo estándar a los que me refería, es preciso medir la distribución angular de luminancia. Si tenemos la medida de distribución angular, ¿para qué la queremos modelar? ¿No? Esto es, desde luego, un inconveniente del modelo de la CIE. Es como, no sé si en Argentina se utiliza también la expresión, pero aquí en España se utiliza que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es un círculo vicioso. Bueno, está bien como inicio y es un modelo que utilizo bastante, pero tiene este inconveniente. Aquí podemos ver las 6 funciones de gradación existentes y las 6 funciones indicatriz propuestas por la CIE. Si combinamos las 6 de gradación con las 6 de indicatriz, lo que tenemos son 36 distribuciones de luminancia difusa en el cielo. De estas 36, la CIE decidió que 15 iban a ser los tipos estándar. Bueno, ¿por qué estas 15? Pues porque vieron que en su momento, cuando hicieron las medidas, eran las más habituales. Pero yo he hecho esta prueba en Pamplona y desde luego las más habituales en Pamplona, algunas de ellas no están dentro de las 15 que dice el estándar ISO-CIE. Así que bueno, con el dispositivo que ahora tienen, cuando lo pongamos a punto, sería algo interesante de ver cuáles son las distribuciones más habituales en Mendoza, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, y aquí tendrían una imagen de las 15 distribuciones. De las 15, 5 corresponden a cielos cubiertos, las 5 siguientes a cielos intermedios y las 5 últimas a cielos claros. Fíjense, por ejemplo, que en el caso de cielos claros, la diferencia fundamental que existe se encuentra en la región circunsolar, en torno al Sol. La diferencia entre los 5 tipos de cielo claro radica en el contenido de aerosoles atmosférico. Cuanto más aerosoles tenemos, la apertura de la región circunsolar es mayor y nos vamos hacia el cielo tipo 15. Por lo tanto, el cielo claro más puro, según la CIE, pues estaría en torno al tipo 11, ¿no? Que corresponde a un cielo más limpio. ¿Vale? Bien. eh, en relación con este inconveniente que les comentaba del modelo de la CIE, pues otros autores propusieron otros modelos de distribución angular que no dependen de esa clasificación previa basada en el conocimiento de la distribución angular de luminancia en el cielo. Uno de ellos es el modelo conocido como All-Weather de Richard Pérez. No se dejen engañar por el año de este modelo, esto es algo que me dicen alguna vez, es un modelo muy viejo, no, es un modelo estupendo. Es de los modelos de distribución angular que mejor funciona. O sea, si alguna vez se ven en la situación, yo se lo recomiendo. Bueno, en este caso Pérez lo que propuso es una expresión para el cálculo no de la luminancia absoluta, sino de un valor de luminancia relativa, basado en unos coeficientes A, B, C, D, E, que en este caso se determinan de acuerdo con dos parámetros que son la claridad y el brillo. ¿Vale? Si tienen más interés o no conocen, probablemente muchos conocerán ya este modelo, pero bueno, pueden escribirme y les paso información, los tengo programados también. Entonces, están parametrizados de acuerdo con la claridad y el brillo. Para calcular la claridad y el brillo se utilizan variables radiométricas habituales, iluminancia difusa, iluminancia sobre el plano horizontal. Es decir, son fácilmente calculables, por lo tanto, el modelo de Pérez, el All-Weather, se puede aplicar de manera bastante sencilla. Finalmente, la luminancia absoluta de un punto concreto del cielo, definido por su ángulo de cenit y por su distancia al Sol, pues será la consecuencia del producto de la luminancia relativa por la iluminancia difusa, medida en una estación concreta, dividido entre la integración de toda la luminancia relativa del cielo. ¿Vale? Bueno, esto ahora mismo no tiene mayor importancia, pero esta sería la expresión. Y en la parte de la derecha tenemos una expresión en la que en lugar de una integral, lo que propongo es una integración numérica que yo utilizo bastante para, como les decía, por ejemplo, si tenemos obstáculos, para integrar la parte del cielo visible sobre el plano de interés. Y el otro modelo
también ampliamente utilizado y que es un modelo de 2004, pero que en 2014 bueno, fue revisado, es el de Igawa. El modelo de Igawa es prácticamente idéntico que el modelo de la CIE, salvo que para calcular los coeficientes de las expresiones de cálculo de la función de gradación y de la función indicatriz, se utiliza esta expresión que tienen aquí abajo, que en última instancia depende de variables radiométricas o fotométricas medidas habitualmente en estaciones, igual que en el caso del modelo All-Weather. En este caso, dependeríamos de la iluminancia sobre el plano horizontal y de la iluminancia difusa. No necesitaríamos más variables, con lo cual también es un modelo fácilmente aplicable para el cálculo de la distribución angular de radiancia y luminancia. Y de hecho, algo que sería muy interesante a partir del dispositivo que ahora van a tener en funcionamiento en Mendoza sería evaluar el comportamiento de estos dos modelos, incluso el de la CIE también, evaluar el comportamiento de estos modelos y en su caso ajustarlos a las condiciones locales. Sería algo interesante. Bueno, está muy bien disponer de estos modelos, pero claramente tienen dos desventajas o dos limitaciones fundamentales. La primera es que son modelos homogéneos, es decir, la variación de luminancia en el cielo a medida que nos vamos desplazando por el cielo es suave, es una variación muy suavizada. Sin embargo, en los cielos reales, como puede ser este cielo intermedio que tenemos aquí, cuando pasamos del cielo a una nube, los saltos de luminancia son abruptos. Esos saltos los modelos de distribución angular no son capaces de tenerlos en cuenta. Y otro sería la simetría. Los modelos de distribución angular son simétricos respecto del meridiano solar, que son estas líneas de trazo punto que les he dibujado en las imágenes. En cielos cubiertos, como este que podemos tener aquí y su correspondiente cielo CIE, o en cielos despejados o cielos claros, como este que tenemos aquí o su correspondiente de la CIE, el problema de la simetría no es tal, porque el cielo es prácticamente simétrico. Fíjense que este cielo es prácticamente perfecto. Sin embargo, en cielos intermedios, como el que tenemos en la parte central, esto sí que es un problema porque no somos capaces de capturar esa variabilidad y además esa asimetría que existe en los cielos, con lo cual luces y sombras. Bueno, y visto todo esto, les voy a comentar algunos puntos de la actividad o de la experiencia investigadora que tenemos sobre este tema. Como les ha comentado Andrea, yo hice mi tesis sobre distribución angular de luminancia celeste, con lo cual es un tema que me encanta y sobre el que hemos trabajado bastante. Entonces, bueno, iré dando alguna pincelada sin ánimo de aburrirles sobre algunos artículos que hemos publicado sobre este asunto. El primero de ellos sería el relativo a la cámara de cielo. Aquí pueden ver una imagen de la instalación de la cámara en la finca de prácticas de la Universidad Pública de Navarra, que es donde tenemos la estación radiométrica. Aquí pueden ver la cámara y un poquito más atrás pueden ver el Skyscanner que utilizamos para calibrar la cámara a partir de una campaña de medidas que se realizó en septiembre del año 2020, pero bueno, hemos seguido midiendo con posterioridad. El objetivo, en definitiva, era calibrar una cámara para que funcione como un Skyscanner de alta resolución y reduciendo el tiempo de medida. Entonces, como pueden ver, sin entrar en tampoco muchísimos más detalles, aquí se presentan los resultados. En el eje vertical tenemos la luminancia medida con el Skyscanner. En el eje horizontal lo que aparece es la luminancia estimada con la cámara de cielo, bien con la combinación RGB propuesta por la CIE o bien con una combinación que propusimos dentro de esta investigación. En cualquier caso, ya ven que pues la correspondencia es muy buena. Con la cámara somos capaces de estimar con bastante precisión la distribución angular de luminancia del cielo. La parte de la derecha he incluido esta imagen porque me parece interesante, primero, para que se vea que dentro de ese procedimiento que les decía de fusión de imágenes de bajo rango dinámico para obtener una de alto rango dinámico, hicimos el tratamiento separado por colores, el rojo, los dos verdes y el azul por separado, y además tuvimos en cuenta la función de penumbra del Skyscanner. Es decir, realmente lo que ve una cámara de una zona determinada del cielo, esta es una zona próxima al horizonte, sería esta. Sin embargo, les comentaba que el Skyscanner tiene una función de penumbra, es decir, a medida que nos alejamos del eje óptico del Skyscanner, dicho entre comillas,
ve peor, ¿no? Cae la sensibilidad del sensor. Es decir, realmente el Sky Scanner, esa zona de cielo, la ve de esta manera que tenemos aquí. Eso es algo que tuvimos en cuenta también en la calibración. En este otro, ya siento que aquí hay mucha letra, pero se lo cuento rápido. En este otro trabajo, lo que hicimos fue un análisis comparativo de métodos de clasificación de cielos de acuerdo con el estándar CIE. Es decir, cuando tenemos una medida de distribución angular del cielo, en este caso medidas tomadas con el Sky Scanner, podemos asimilar ese cielo a uno de los 15 cielos estándar de la CIE. Y lo que hacemos es intercomparar las medidas del escáner de cielo frente a las que hubiésemos obtenido con cada uno de los 15 tipos estándar de la CIE. Evaluamos dos métodos existentes para la calibración y propusimos un nuevo método que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, bueno, estas son la distribución de cielos que les he mostrado antes, los 15 tipos de cielo estándar. Aquí vemos esta imagen que también les he mostrado, en la que vemos exactamente lo que es capaz de medir el Sky Scanner. Entonces, lo que propusimos nosotros en su momento es, a la hora de determinar el tipo de cielo correspondiente a un momento concreto, en lugar de comparar los sectores enteros de cielo frente a las medidas o a los cielos estándares, comparar únicamente las regiones que el Sky Scanner es capaz de ver. Y a la conclusión que llegamos es que este nuevo procedimiento de clasificación era el que mejor, o el que sí, clasificaba con mayor precisión. Es cierto que no. Es curioso, ¿no? Cómo abordamos el tema de los resultados en este punto, porque no somos capaces de decir cuál es el tipo de cielo exactamente. Cada procedimiento obtiene su tipo, pero lo que hicimos fue un análisis comparativo por pares y vimos que el nuevo modelo propuesto de clasificación era el que tenía mayor coincidencia con todos los procedimientos propuestos, de tal manera que es el que mejor se comporta. Y otra cosa que analizamos es la capacidad del modelo de la CIE para clasificar cielos en función de la radiancia en lugar de con la luminancia. Y llegamos a esta conclusión que cuando se compara el tipo de cielo obtenido con la medida de radiancia y con la medida de luminancia, la coincidencia era exacta en prácticamente el 60% de los casos. Si consideramos una diferencia de un tipo de cielo, es decir, que con radiancia, hubiésemos obtenido un 14 y con luminancia un 15, pues le sumaríamos un 17%, y si consideráramos dos saltos de tipo de cielo, algo que podría ser asumible, pues en total llegaríamos casi a un 90% de coincidencia, lo cual está muy bien. En este sentido, y cuando en su momento empezamos a trabajar con la cámara que calibramos en luminancia, pues hicimos lo mismo, pero con la cámara de cielo. Y esto es un trabajo que presentamos en el Solar World Congress, que se celebró en Santiago de Chile ya en el año 2019, hace unos cuantos años, pero en el que evaluábamos distintos procedimientos para seleccionar cielos estándar de la CIE a partir de imágenes de alto rango dinámico. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que al comparar las clasificaciones, lo que vemos en esta imagen son los 15 tipos de cielo estándar, al comparar las clasificaciones obtenidas con la cámara o con el escáner de cielo, sobre todo en los cielos claros, obteníamos diferencias significativas. ¿Cuál es la explicación que damos a este asunto? Pues se la he adelantado hace un rato. Y es que el Sky Scanner tiene una incapacidad manifiesta para capturar con precisión la región circunsolar. ¿Por qué? Porque está muy iluminada y satura el sensor. De tal manera que tiene serios problemas para discriminar entre los 5 tipos de cielo claro. Por eso, si se fijan en la clasificación, la que se encuentra en un color como color vino, color granate, la clasificación realizada con la cámara, sí que tenemos cierta variabilidad en los tipos de cielo claros, pero en el caso de las clasificaciones mediante el Sky Scanner hay una cantidad de cielos de tipo 15 que resulta un poco sospechoso, ¿vale? Con lo cual, esto es una ventaja que queda de manifiesto de las cámaras de cielo. Bueno, una pequeña investigación más, que esto fue casi un ejercicio
bueno, lo que nos apetecía hacer fue la propuesta de una serie de expresiones analíticas para determinar la irradiancia o la iluminancia difusa sobre un plano inclinado a partir de la medida en plano horizontal, pero considerando el modelo de distribución angular de la CIE, el modelo ISO-CIE. Entonces lo que hicimos fue, para cada tipo de cielo, obtuvimos estas superficies que pueden ver aquí, que representan el cociente entre la iluminancia sobre el plano inclinado y la iluminancia sobre el plano horizontal para distintas inclinaciones del plano y distintas orientaciones del plano. Lo que hicimos en última instancia fue obtener o parametrizar estas superficies obteniendo un conjunto de funciones que nos permiten rápidamente, sin tener que calcular toda la distribución angular, pasar de plano horizontal a plano inclinado. Y además propusimos un método de integración numérica que está detallado en este artículo, que es bastante interesante y que luego hemos utilizado mucho en el futuro. ¿Vale? Y bueno, este es otro trabajo en el que comparamos el comportamiento de modelos simples, esos modelos de irradiancia y luminancia de los que he hablado, que he tachado y que les he dicho que no iba a hablar de ellos, pero hablaré brevemente, frente a modelos de distribución angular en el interior de cañones urbanos, es decir, dentro de un cañón urbano, qué modelos se comportan mejor. Para ello, realizamos 300 o consideramos 320 escenarios urbanos que resultaban de la combinación de distintas relaciones de aspecto, es decir, cañones urbanos con distintas relaciones entre su anchura y su altura, más o menos cerrados, y luego distintas orientaciones de dichos cañones urbanos, norte-sur, este-oeste o con algunos giros. Lo que vimos en este caso es que el modelo de distribución angular que testeamos, que fue el All-Weather de Pérez, tiene un error cuadrático medio de en torno a un 11, un 15% a la hora de estimar la irradiancia o la iluminancia difusa frente al 20-26% de los modelos simples o de los modelos de iluminancia o irradiancia, lo cual bueno, pues nos ratifica en que estamos haciendo las cosas bien al utilizar modelos de distribución angular. Aquí pueden ver una imagen para un caso concreto. Aquí, bueno, estos son los resultados para distintas inclinaciones del plano y distintas relaciones de aspecto del cañón urbano, considerando un cañón urbano en dirección norte-sur y con un plano orientado al sur. Esta sería una de esas 320 simulaciones que realizamos. Y pueden ver claramente cómo el modelo All-Weather, que es un modelo de distribución angular, se comporta significativamente mejor que el modelo simple de Pérez, que es del mismo autor, pero un modelo de irradiancia simple, ¿no? Aquí pueden ver los errores cuadráticos. Y para finalizar, un último estudio pues, que hemos publicado recientemente y en el que he colaborado con el grupo de Burgos, que conoce bien Cristina, en el que utilizamos modelos de distribución angular para estimar la iluminancia interior de una sala. Para ello se creó un modelo a escala de una habitación con una ventana dentro de la cual se instalaron una serie de sensores de iluminancia y lo que hicimos fue evaluar cómo la utilización de los modelos para la iluminancia exterior que va a acceder o que va a entrar a la habitación a través de la ventana, hasta qué punto esos modelos son capaces de predecir lo que va a suceder en el interior. Y lo que observamos es que el modelo de la CIE, disculpen, es el que presentaba mayor exactitud, pero ya sabemos que tiene el inconveniente del que les hablaba, de este círculo vicioso, pero también vimos que el modelo All-Weather, el de Pérez o el All-Sky, el de Igawa, dan resultados fiables, es decir, que son perfectamente utilizables para estimar la iluminancia celeste, es decir, solo la procedente del cielo en el interior de una habitación, en el interior de una sala. ¿Vale? Bueno, y ya creo que me he pasado del tiempo, lo siento, pero espero que les haya resultado de interés. Voy a cerrar respondiendo a las preguntas que nos planteábamos desde el principio, que ya hemos ido desgranando durante la charla, pero bueno, vamos a ponerlas en claro. La primera sería el tema del seminario, por qué la medición de la distribución de iluminación en el cielo es importante para el diseño de la iluminación natural. Ya hemos visto que normalmente de lo que vamos a disponer son de medidas en plano horizontal
eso nos da realmente poca información. Si queremos realmente saber cómo se distribuye la luminancia en el cielo y cómo esa luminancia va a afectar a las fachadas de un edificio o va a acceder al interior de un edificio, necesitamos saber cuál es el nivel de luminancia de las distintas regiones del cielo. Y además, medir o modelar esa distribución, ya hemos visto que mejora la precisión de los cálculos, lo hemos visto en el penúltimo trabajo que les he mostrado, que es significativamente más preciso que la utilización de modelos más sencillos, modelos de iluminancia o de irradiancia. En relación con las otras tres preguntas, digamos, accesorias o añadidas que planteaba, ¿cómo podemos conocer la radiación y la luz natural disponible en entornos construidos? Ya hemos visto que podemos medir directamente con el escáner de cielo, pero ya nos podemos olvidar del escáner de cielo y utilizar cámaras calibradas en luminancia. Y además podemos modelar la distribución angular en la bóveda celeste y proyectar esa luminancia o esa radiancia sobre el plano de interés afectado, como les decía, por el coseno del ángulo de incidencia y el ángulo sólido de cada región de interés. Por otra parte, ¿qué papel juega la distribución angular de radiancia o luminancia? Pues es decisiva para estimar con precisión la componente difusa, insisto, la componente difusa. Y además, en factores, disculpen, en ciudades muy densas, con edificios muy altos, donde el factor de vista de cielo, es decir, donde la proporción de cielo visible es muy bajo, el efecto de la difusa es crítico, porque en esos lugares nos vamos a encontrar con que a través de la mayor parte de las ventanas la radiación directa no accede prácticamente en todo el año. Todo lo que está llegando es difusa. Por lo tanto, debemos ser capaces de modelar con precisión o de medir con precisión la difusa. Y por último, ¿qué implicaciones tiene la medida y el modelado de esta distribución angular? Bueno, pues hemos visto que en cañones urbanos los modelos se reducen prácticamente a la mitad, los modelos de distribución angular, la utilización de modelos de distribución angular frente a los modelos de irradiancia o iluminancia. Y por último, hemos visto también que la utilización de imágenes de alto rango dinámico son viables, no solo viables, sino que son precisas y presentan una serie de ventajas frente a la medida con escáneres de cielo comerciales. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Si tienen cualquier duda, estaré encantado de atenderles. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. Has sido muy claro en tus conceptos y en la explicación de los mismos. Nos hace mucha ilusión tener ahora acá el equipo que has contado, que has calibrado vos. Así que vamos a seguir tu guía para ver si podemos tener una información precisa de nuestro cielo. Y ya tengo ganas de saber cuánto varía o no de esos 15 cielos que están en la norma ISO-CIE. Quiero abrir las preguntas por si alguien quiere hacer alguna consulta específica o general, como quieran, en relación a la charla. Yo quería consultar, quería hacer una consulta, ¿por qué el sol siempre está en la parte inferior de las fotos de la, no sé si son HDR? ¿Por qué siempre están ubicadas en el mismo lugar? No sé si es por Sí, la bueno, latitud o por... es también un efecto de la proyección. Tenga en cuenta que las proyecciones que les estoy mostrando, por el tipo de uso que hacemos luego de la imagen, sobre todo cuando la vamos a integrar sobre el plano inclinado, es una proyección ortográfica. Claro, las proyecciones ortográficas que se proyectan verticalmente, aunque el sol tenga cierta altura, siempre va a aparecer muy cerca del borde. Y luego hay otra cuestión, que en una latitud como en la que nos encontrábamos en Pamplona, pues el sol se eleva como mucho unos 70 grados en el solsticio de verano, es decir, tampoco alcanza una elevación tan alta. Pero bueno, también puede ser fruto de la casualidad, que yo haya elegido también imágenes en las que el sol está próximo al horizonte y se ensancha esa zona circunsolar que me gusta mostrar para evidenciar pues, las carencias del Skyscanner de cielo. Sí, pero bueno, yo creo que serían esas tres cuestiones combinadas. Perfecto, muchas gracias. En función de lo que has mostrado, ¿qué relevancia tiene la turbidez atmosférica para algún tipo de ciudades? Recordaba en la Argentina la influencia de la turbidez atmosférica en la difusa en ciudades como
Tucumán, que todavía realizan la zafra, luego de la cosecha de la caña de azúcar, que se hace por quema, cambia completamente la capacidad de luminancia del cielo. Eso es debido a la turbidez atmosférica y, bueno, lo que vos has explicado de la importancia o relevancia de la difusa. Es decir, los tipos de cielo y los tipos de uso de las ciudades también Desde impactan luego. muchísimo. Sí, 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 estoy, vamos, totalmente de acuerdo. De hecho, eso es algo que en España estamos viviendo en los últimos años, sobre todo en el norte, donde no estábamos acostumbrados a episodios de calima, de polvo procedente del desierto del Sáhara. Normalmente sí que llegaban o a las Islas Canarias, que se encuentran muy próximas, o al sur de España, la zona de Andalucía. Ahora, como, bueno, como consecuencia de este clima cambiante que tenemos, cada vez es más habitual notarlo en el norte. De hecho, nos encontramos con episodios puntuales, pero que te levantas alguna mañana y los suelos están naranjas de polvo del Sáhara, y desde luego eso tiene muchísima influencia. Sí, sí, sí. Por estas razones y por los cambios que vamos a tener, seguramente va a ser importante sostener programas de mediciones, porque la modelización sola no va a alcanzar para los desafíos que vienen para adelante. Así Sí, que sí, sí, es sí. relevante continuar programas de mediciones. Y que sean comparativos en distintas latitudes nos puede dar información complementaria, supongo. Desde luego, sí, sí. Yo ya tengo ganas de empezar a clasificar y de hacer esas comprobaciones que os comentaba de los 36 cielos, a ver si los 15 son los más habituales, ¿no? Y luego las calibraciones y comprobaciones del comportamiento de los modelos de distribución angular, yo creo que sería algo muy interesante de hacer, que se hace relativamente es sencillo, pero es algo muy valioso desde el punto de vista luego del modelado, pero sí, estoy de acuerdo contigo, Andrea, en que la medida es imprescindible y mantener en el tiempo una red de estaciones de medida. Sí. Hola, buenas, muchas gracias por la presentación. Yo quería consultarte porque ¿cuál es la experiencia que tenés respecto del contenido espectral, digamos, de la radiación que llega en términos de la influencia que puede dar a tener sobre la temperatura de color correlacionada en un espacio, o no solo la disponibilidad de radiación, sino también hablando en cómo es su distribución espectral, qué estudios han avanzado en esos temas, o si tenés idea? Pues mi experiencia en el ámbito espectral es limitada. Sí que tenemos un par de espectroradiómetros, uno de campo y otro de laboratorio, que he utilizado en alguna ocasión, pero orientado al análisis de la radiación fotosintéticamente activa. Yo pertenezco a una escuela de agronomía y es algo con lo que tenemos cierto interés, pero en la parte luminosa no he medido la componente espectral. Lo podríamos hacer, ¿eh? Porque tenemos un espectroradiómetro de campo que se puede dejar a la intemperie, que mide en el rango del visible. Evidentemente coincide prácticamente con el de la radiación fotosintéticamente activa, pero lamento decirte que no tengo mucha experiencia. Sí que he modelado algo con SMARTS, como habéis visto, pero no deja de ser un modelo de cielo claro, que está muy bien para hacer pruebas, pero claro, en cuanto entran las nubes ya ese modelo no se puede utilizar. Hay que emplear modelos más avanzados, ¿no? Como el IRRASTRAN o LOUTRAN o alguno de estos. Ya siento no tener mucha más experiencia. Pero puede ser un trabajo, un nuevo desafío de colaboración también, porque, Sí. viste, Ignacio, que últimamente cuando hablamos de iluminación natural, la salud está interviniendo cada vez más y para eso necesitamos el componente espectral, conocerlo. Hay biólogos que están alertando de que con las situaciones urbanas estamos deprivando a la humanidad de ciertas componentes espectrales que filtra el vidrio o que filtran las tecnologías en pos de la luz azul. Entonces Sí. eso también podríamos empezar a tener alguna Pues, información espectral y a tener sí, un ahora poco que lo más. pienso, Andrea, eh, es algo en lo que no lo he trabajado, pero la cámara que ahora tienen ahí en el centro, la calibramos espectralmente. Ok, Es ok, decir, tampoco tiene una gran capacidad, porque al final lo que nos basamos es en el filtro de Bayer, ¿no? Y claro. tenemos medido el rojo, el azul y el verde, y está ya, si no me dicen y se lo envío, pero en el artículo correspondiente a la cámara de cielo
se habla de esa calibración espectral, pero es cierto que es algo que no hemos explotado, no hemos utilizado, pero que se podría tratar de sacar algo de ahí. Sí. Sí, sí, sobre todo por estas nuevas tendencias en las publicaciones que hablan de las componentes espectral desde el punto de vista de la... Sí, muy interesante. Sí. Bueno, muchas gracias, Ignacio. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, vamos a Muchísimas hacerlo gracias. cada vez más frecuente porque ya creo que Emma tiene... Ya nos vemos mañana también, así que... Ya te juntas con ella. Bueno, y esperamos tenerte acá de visita cuando puedas. Yo también lo espero, a ver si somos capaces, y yo sobre todo soy capaz de organizarme y cuadrarlo, pero vamos, estaría encantado y es algo que desde luego haré. Será un placer. Muchísimas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Ay, no sé cómo. Ahí está.